Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4 y versículo 19, donde dice: Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. La pesca milagrosa de tal vez el día anterior los había dispuesto para seguir a quien lo hizo posible y que ya conocían como el Mesías prometido. El reconocimiento firme sería progresivo, llevándolos a entender que Jesús era el Hijo de Dios un tiempo después. Pero poco a poco el Señor iría formando su carácter y enseñándoles cuál era el cometido de su misión. Por otro lado, Pedro y Andrés procedían de Besaida, pero Pedro se había cambiado en aquel tiempo a Capernaum, como nos señala el capítulo 4 y versículo 13. La demanda que formula el Señor es breve, concreta y determinante. Seguidme, literalmente, venid en pos de mí. La consecuencia al seguimiento sería que ellos dejarían de ser pescadores de peces porque Jesús los haría pescadores de hombres. El Señor está aplicando literalmente las palabras de Salomón en Proverbios capítulo 11 y versículo 30, donde dice: El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Nótese que no les atemorizaba proponiéndoles algo absolutamente desconocido. Les promete continuar haciendo lo que sabían que era pescar, pero potenciado para alcanzar a los hombres a salvación. De la misma manera que un pecador cambia de ambiente lo que pesca sacándolo del mar a la tierra, así también el evangelista alcanza a los hombres sacándolos de la oscuridad y condenación a la luz admirable de Jesucristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que tenían que hacer para alcanzar esa bendición era simplemente seguir a Jesús. Ya que Cristo dice: venid en pos de mí, esto es, seguidme, mis pisadas, poner los pies donde yo dejo marcadas las huellas. Y esto Pedro lo aprendió bien la lección y la razón para el éxito de la vida cristiana, extendiéndola a todos los creyentes cuando les escribe y dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. No hay aprendizaje superior al que se consigue siguiendo las pisadas del Maestro, ya que el que llama es también el que capacita para realizar el trabajo. Él fue un verdadero pescador de hombres, alcanzando a muchos para el reino de Dios. Así también quien sigue sus pisadas podrá llevar a cabo el ministerio de la evangelización sobre las mismas bases y formas de Jesús. Continuará con el versículo 20, donde dice: Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Note que el llamado de Jesús tuvo un inmediato eco con Pedro y Andrés, su hermano, ya que la respuesta a la demanda del Señor fue una respuesta instantánea, cuando dice: y ellos, dejándolo al instante, las redes le siguieron. Es decir, no continuaron adelante con lo que estaban haciendo. Allí,
En la ribera del mar quedaron las redes y todo cuanto constituía hasta entonces su forma de vida. El llamado eficaz de Jesús produce el resultado para lo que fue dirigido. Tengas en cuenta que ellos no van forzados tras Jesús, lo hacen voluntariamente y diligentemente. Sin embargo, no se puede dejar de apreciar que aquel llamamiento de Cristo es muy diferente al universal de la invitación general del Evangelio, cuando dice: venid a mí todos. Mateo capítulo 11 y versículo 28. Y sobre esto comenta Agustín de Hipona cuando dice que ¿cómo puedo ir voluntariamente si soy arrastrado? Voy no solo voluntaria, sino voluntuosamente, ya que el atractivo de Jesús y el poder de su llamado hacen posible que las cosas del mundo queden sin interés para quien, conociéndoles, es invitado por él a seguirle. Continuará con el versículo 21, donde dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. En su andadura por la ribera del mar de Galilea, Jesús se encontró un poco más adelante, pasando de allí con otros dos hermanos, pescadores también como los anteriores. Estos eran Jacobo, el hijo de Zebedeo, literalmente el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Con toda seguridad iba acompañado de Pedro y de Andrés. Los dos estaban ocupados también con tareas propias de su actividad, porque, como los otros dos, eran también pescadores. Pero estos no estaban pescando, pero remendaban las redes de ellos. Las labores de la pesca hacían que en algunas ocasiones se arrastrasen los aparejos por el fondo, enredándose en algo y produciéndose desgarros que inutilizaban las redes de pesca, permitiendo que por su roto se pudiesen escapar los peces. Con ellos en la barca estaba el padre de los dos hermanos, y tanto Juan como Santiago eran hombres de marcado carácter, propio de quienes estaban acostumbrados a enfrentarse con el mar, alterado por el viento con las noches en vela, afanados y procurando una buena captura que traer a tierra. Así pues, el carácter fuerte los llevaba incluso a sentimientos contrarios a la gracia y la misericordia, ya que fueron los dos quienes informaron a Jesús del rechazo de los samaritanos y preguntaron al Maestro si quería que descendiese fuego del cielo sobre aquellos y los destruyese. Lucas, capítulo 9, versículo 54, dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Juan, quien prohibió hacer milagros en el nombre de Jesús a un hombre por el simple hecho de que no lo seguía a ellos. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Tengas en cuenta que el carácter de los dos hermanos debía de ser moldeado por Jesús, y los conceptos de relación con los demás afectados por el ejemplo del Maestro. Por tanto, Cristo llamó también a estos dos para que le siguieran. Mateo no traslada las palabras que usó el Señor con ellos, pero bien pudieran ser las mismas que dijo a Pedro y Andrés, su hermano. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice:
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús llamó también a estos otros 2 hermanos. La invitación fue con toda seguridad también la misma y la respuesta fue también inmediata. Mateo utiliza una expresión que lo indica, o de y ellos al momento, ya que fue al instante que dejándolo todo, la barca, las redes y lo más importante, a su padre en la barca para seguir al maestro. Zebedeo no era un hombre pobre. La ausencia de sus hijos no hacía resentir el negocio de pesca que tenía en el mar de Galilea. Estos son los que quedan con su padre en los labores de la actividad secular. Marcos, capítulo 1 y versículo 20 dice: Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Los pescadores de peces van a emprender el camino que los iba a convertir en pescadores de hombres. Es interesante también apreciar que Jesús no llamó a quienes no tenían una ocupación secular que dejar para seguirle. Note que los 2 primeros estaban pescando cuando fueron llamados. Los otros estaban preparando los instrumentos para hacerlo más adelante. Los primeros discípulos eran trabajadores, ya que ninguno de ellos era rico, y aunque tuviesen una barca para su trabajo, tenían ellos mismos que dedicarse a la actividad laboral. Ninguno de ellos había pasado por una escuela rabínica para estudiar las escrituras y las tradiciones. Por tanto, eran considerados como iletrados, hombres del vulgo, faltos de sabiduría, del mundo y de erudición religiosa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 13. Esta condición personal de los 4 primeros discípulos no permite justificar aptitudes que ponen en el ministerio de la enseñanza a cualquier hermano que tenga un buen testimonio, aunque no tenga preparación para hacerlo. Ninguno de estos hombres salió al ministerio sin haber pasado 3 años al lado de Jesús, aprendiendo del maestro de maestros. Como trabajadores estaban acostumbrados a privaciones y también peligros. Estaban acostumbrados a esperar pacientemente, a arriesgarse y a exponerse a los elementos. Y estas son las personas que el Señor llama a su servicio y capacita para el ministerio. Continuar con el versículo 23, donde dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El tipo de obra que hacía Jesús en Galilea se resume sistemáticamente en este versículo. El Señor recorría toda Galilea. No había un lugar que no estuviese en la mente del Señor para ser destino de su ministerio. Y las multitudes que le buscaban afanosamente no eran razón alguna para interrumpir el recorrido por todos los lugares de la región. Cuando los discípulos le hicieron observar que todos le buscaban, Jesús respondió, dirigiéndoles que no era solo aquellas gentes que le buscaban lo importante para él, sino predicar el Evangelio en todas las ciudades y aldeas, porque para eso había venido. Marcos capítulo 1 y versículo 37 dice: Y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Jesús hacía algo más que Juan el Bautista. Además de predicar el arrepentimiento, también enseñaba. Sin duda, hay una diferencia entre predicación y enseñanza, aunque
Una buena enseñanza es siempre una buena predicación y una buena predicación es siempre una buena enseñanza. La palabra que se usa para referirse a la enseñanza era la que definía la labor de un maestro delante de sus alumnos o de un rabino en la sinagoga. Un nuevo contraste con Juan es que el profeta predicaba al aire libre, mientras que Jesús lo hacía también en las sinagogas de ellos. Las gentes acudían por lo menos una vez por semana al lugar de reunión para escuchar la lectura de las Escrituras, oír la interpretación de los maestros y practicar la oración. Aunque realmente sinagoga era la congregación por razón de la figura del lenguaje que permite tomar el contenido por el continente, se llamaba el edificio sinagoga. Ocurre también con la palabra iglesia, referida al edificio donde se reúne la congregación. Después de la lectura de la ley y los profetas, el presidente de la sinagoga solía invitar a algún asistente para que dirigiese la palabra a la concurrencia. El Señor aprovechaba la lectura hecha y los asistentes presentes en el lugar para exponer la enseñanza, es decir, la doctrina conforme a la realidad del sentido bíblico, que era muchas veces diferente al que le daban los maestros de aquellos días. Las sinagogas estaban presentes en todos los lugares de Palestina, aún en las poblaciones más pequeñas. Era suficiente que hubiese un número de 10 hombres para que pudiese establecerse una. Pero con todo, el Señor enseñaba en cualquier lugar donde pudiese practicar su ministerio. Y note que lo hacía en las casas, al aire libre, sobre una barca, en las laderas de una colina, e incluso en el camino por donde transitaba. Y junto con la enseñanza, Mateo dice que Jesús iba predicando el Evangelio del reino. La predicación de Cristo era una proclamación de la aproximación del reino de los cielos, que se cumplía en aquellos días con su presencia. El Evangelio del reino es la carta magna del reino de los cielos, que proclama salvación, bendición y esperanza para quienes aceptan por fe lo que proclama su mensaje. El Señor, como sabiduría de Dios, hacía oír su voz en todos los lugares posibles. Proverbios capítulo 8 y los versículos 1 al 3 dice: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, en un mensaje personal a todas las personas. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Tengas en cuenta que además de enseñar y predicar, Jesús también sanaba toda enfermedad y dolencia de las gentes. Aquellas eran señales que confirmaban las palabras de su enseñanza y evangelización. Y quienes observaban a Jesús tenían que admitir que las señales que lo autentificaban como el Mesías prometido se cumplían absolutamente en sus obras y enseñanza. Los profetas habían anunciado que el Mesías haría prodigios como lo que hacía Jesús. Así anunciaba, por ejemplo, Isaías, cuando dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías capítulo 35 y los versículos 5 y 6.
La realidad del reino de los cielos va acompañado de milagros. Mateo capítulo 9, versículo 35 y capítulo 10, versículo 7. El Señor también iba sanando todas las enfermedades sin excepción y toda dolencia de cuantos enfermos le eran traídos, y de aquellos que pudieron venir por ellos mismos, acudían a Él para recibir la bendición de la sanidad física o espiritual. Y voy concluyendo con esto. Dice que Jesús iba por toda Galilea. Esto involucró 3 ministerios específicos. El primero, la enseñanza. El segundo, la predicación. Y el tercero, la sanidad. Es interesante notar que los hombres respondieron al tercero, pero no siempre al primero y al segundo. Amigo y amiga oyente, la sanidad es necesaria, no cabe duda alguna, para toda persona que tiene necesidad de ser sanado de cualquier cosa. Sin embargo, la sanidad del alma es mucho más necesaria y mucho más importante, ya que trasciende a la vida eterna. Y lo cierto es que todas las personas debemos de ser sanados del germen del pecado. Pero, sin embargo, ningún médico, ningún doctor, por muy bueno, muy iluminado que sea, puede sanarnos de esa clase de enfermedad. Solamente lo puede hacer el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a dar su vida en la cruz del Calvario, para que a través de un acto de fe de tu parte, tú puedas aceptarle en tu corazón como tu Salvador. Y Él, claro que sí, tanto antes como ahora, puede también sanarte, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. De manera que yo te invito ahora a que tú puedas hacer una oración de fe, si así lo sientes, y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, tengo dolencias en todo mi cuerpo físicamente. Tengo necesidad de sanidad, pero lo que nadie me puede sanar, tú lo puedes hacer, porque tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, y a ti vengo en arrepentimiento ahora, pidiéndote perdón por mis pecados y aceptándote en mi corazón como mi Salvador. Y quiero darte gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.